Zoe, comenzamos una serie hace ya 2 semanas por ahí acerca del Sermón del Monte y comenzamos con las bienaventuranzas, que es la, la puerta que abre hacia una experiencia extraordinaria en la cual Jesús allí estaba ministrando no solamente a la gente de aquel tiempo, pero también trasciende esa palabra hasta el siglo XXI. Amén. Quiero comenzar con un resumen de las primeras 2 clases. Comenzamos a grabar, quiero grabar esta serie, así que si usted tiene alguna pregunta, un comentario, apúntelo. Cuando terminemos hacemos las contestaciones, preguntas y respuestas. Amén. Así que quiero comenzar en esta hora con un resumen de las 2 clases anteriores. El Sermón del Monte dijimos que no era una lista de buenas conductas, sino una confrontación al corazón humano. Es bien interesante porque Jesús va directo al corazón. Jesús no vino a mejorar la religión que había en aquel entonces. Él vino a transformar el corazón de los hombres y las mujeres en que depositaran su fe en el Maestro. Por eso, antes de hablar de conducta, comienza el Sermón del Monte y las bienaventuranzas con identidad. Las bienaventuranzas más bien lo que hacen es que están describiendo cómo cómo se vive en el reino, cómo se vive cuando una persona nace de nuevo. También dijimos en aquella ocasión que la justicia del reino es algo que es interno, no aparente, no de apariencia. Usted no puede decir que está viviendo reino y lo que emana de usted no es reino, no es amor, no es aquellas cosas como el fruto del espíritu, no es algo que nace del esfuerzo humano. Y esto es bien interesante, del esfuerzo religioso mucho menos, sino de un corazón que sabe que es codependiente, que depende de nuestro Padre, que depende del Espíritu, que depende de nuestro Señor. A menos que su justicia, dice en Mateo 5:20, a menos que su justicia supere la de los maestros de la ley religiosa y de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. También dijimos y mencionamos algunas verdades que eran principales. Y número 1, dijimos que el reino no se abre al autosuficiente, sino al que es dependiente de él. ¿Está claro? Eso se entendió, ¿verdad? Otra verdad que dejamos saber fue que Dios no se acerca al orgulloso, sino al que está quebrantado. Amén. Él mira de lejos al altivo y de cerca ¿a quién? Al humilde. El llanto espiritual, dijimos también la semana pasada que el llanto espiritual no es debilidad. El llanto espiritual no es debilidad, más bien es la sensibilidad al espíritu. La tristeza también dijimos que según Dios produce arrepentimiento y transformación. Yo quiero que usted entienda que todo esto tiene que ver con una persona que está contrito y humillado, una persona dependiente de Dios, una persona que percibe lo que el Espíritu le da, discierne lo que el Espíritu quiere orar y por tanto en medio de la oración, por ejemplo, en medio de la oración, cuando uno discierne lo que el Espíritu quiere hacer, uno llora, uno siente la carga, uno siente, oye, lo que Dios quiere hacer con el pueblo, con aquellos que no lo conocen, con la iglesia, con toda la humanidad. Y eso produce llanto, eso produce que nos acongojemos, aleluya, en el Espíritu. También dijimos que Cristo es obviamente el ejemplo perfecto, es un ejemplo vivo para nosotros seguir. ¿Por qué?
¿Por qué es nuestro ejemplo? Porque Jesús desde que llegó a esta tierra, vivió en total dependencia de su Padre. Por lo tanto, nosotros también debemos de vivir codependientes del Padre Celestial, del Espíritu en nosotros, de la vida de Dios. Él es el Señor. Si nosotros decimos que Él es el Señor, nosotros tenemos que ser dependientes de Él. Eso está claro. Hubo un contraste entre la religión farisaica y la vida del reino que también mencionamos durante las dos clases pasadas, las tres clases pasadas, las dos clases pasadas. Esta es la tercera. La religión farisaica dice, vive de apariencia, vive de orgullo, vive de autosuficiencia y también ellos dicen a través de la manera de ser que yo estoy bien, que no hay problema. Sin embargo, en la vida de reino, en aquellos que hemos sido llenos de la vida del Señor, se vive no con apariencia, pero con honestidad. Usted debe ser honesto en todos los asuntos de la vida. No orgulloso, más bien vivimos quebrantados, humildes delante de la presencia de Dios. No vivimos en autosuficiencia como el fariseo, pero vivimos dependiendo. Vivimos en una dependencia de nuestro Padre. La Biblia dice que sin mí, sin Jesús, y la presencia de Dios en nosotros, nada podemos hacer. Tampoco vivimos como los fariseos que piensan que ellos están bien por el estatus que tienen religioso o por otras cosas que los definían. Mas, sin embargo, el que vive en el reino de los cielos tiene una actitud de que te necesito. Siempre hay espacio para crecer, siempre hay espacio para que Dios se manifieste en nuestra vida, transformándonos día a día al varón perfecto. Ese es el propósito eterno de nuestro Padre, que nosotros seamos conformes a la vida del Hijo. También dijimos que deberíamos comenzar el día diciendo, Señor, te necesito. Esas fueron unas aplicaciones que tuvimos en ese entonces. No confíes en tu experiencia espiritual pasada. Dijimos, la dependencia es diaria. Todos los días es un día nuevo, misericordias nuevas, gracia nueva, aleluya. Por lo tanto, dependemos. Lo que pasó ayer fue ayer. Hoy es un día nuevo, mañana es otro día nuevo y dependemos de la gracia, del favor, dependemos nuevamente de la fuerza, de la sabiduría, del entendimiento, del empuje del Espíritu Santo para vivir y poder navegar a través de la vida. También dijimos que no escondamos el quebranto delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él recibe nuestro quebranto, Él recibe nuestro llanto, Él permite que el Espíritu te confronte sin resistirlo. Todos los días permite que el Espíritu te confronte. No lo resista, no lo resista. Y también dijimos que sirvamos sin buscar superioridad sobre otras personas. Lo voy a repetir, sirve sin buscar superioridad sobre otras personas. Y eso es como que dice el pan de cada día, lo vemos en todo lugar. Siempre hay gente que se cree que es más que otro, siempre porque tienen algún puesto, porque tienen algún apellido, porque tienen algún diploma, piensan por alguna razón de que son más que otros en el reino. Entre vosotros no será así. Por lo tanto, a través de estas dos bienaventuranzas que dije, que estudiamos la semana, en estas últimas 2 semanas, aprendimos que en el reino de los cielos, en el reino de Dios, la grandeza comienza con humildad. Escuche bien, la grandeza comienza con humildad y quebranto. Los pobres en espíritu reciben el reino y los que lloran reciben entonces consolación. Donde hay, escucha bien, dependencia, hay gracia, y donde hay quebranto, hay restauración, y donde hay humildad, hay transformación. Amén. Hoy, en esta noche, vamos a comenzar la tercera bienaventuranza. Hoy vamos a estudiar ese verso de Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Qué bueno porque no solamente describe una actitud de mansedumbre, pero también hay una promesa hermosa para aquellos que son mansos en el espíritu. Así que esta bienaventuranza forma parte, obviamente, del Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo comienza a describir el carácter del reino. Y esto es bien importante. Cuando usted quiera ver en la palabra del Señor cómo se vive en el reino de los cielos, yo creo que esto es un buen ejemplo. El Sermón del Monte es un buen ejemplo para que usted, es un buen espejo, para que usted se vea, a ver si usted, a ver qué le falta. Estamos completos en Cristo, pero en cuestiones de actitudes, cuando usted lee la palabra siempre te va a confrontar y qué bueno porque tú no necesitas de alguien que te señale. La palabra, el Espíritu te va a decir, aquí estás cojito, aquí estás cojita, aquí te falta superarte, aquí falta que no resistas al Espíritu. Deja que ese fruto del Espíritu se manifieste en tu vida. No está hablando obviamente de una conducta, primero de una conducta externa, sino más bien lo que está hablando es de una vida interior que ha sido transformada, que produce una forma distinta de vivir en el mundo. No estamos hablando de cualquier persona puede cambiar una conducta con disciplina, pero por dentro sigue pensando igual. Pero por dentro sigue la altimaña, por dentro siguen los malos pensamientos, pero se puede llegar a dominar y a disciplinar ciertas cosas, pero es cuestión de tiempo que todo eso sale. Dios conoce el corazón, Dios conoce las intenciones del corazón. Aquí se presentan estos versos de 5, Mateo 5:5, se presenta una de las declaraciones más contraintuitivas. Eso es una palabra que parece que es grande, ¿verdad? Contraintuitivas. No, contraintuitivas. ¿Se escuchó? Ok, que mencionó, que dijo nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra la quiero explicar porque puede, obviamente, ser que confunda a alguien. Esta palabra lo que se refiere es a una idea o decisión que va en contra de lo que una persona cree o entiende como una respuesta lógica. En otras palabras, Jesús está delante de gente religiosa en un contexto donde hay opresión, donde la respuesta de cualquier cosa es con violencia, donde la respuesta que obviamente el ser humano por naturaleza pecadora, su primera respuesta es violencia. Entonces, esas palabras que Jesús dice, el manso es el que va a recibir la heredad. Eso es contraproducente. Eso para ellos no era lógico. ¿Cómo? Yo no sé si usted ha escuchado a alguien en su familia, amistades o por ahí, cuando hay un problema, que no se meta conmigo porque yo soy un bobo. Por no decirlo como lo dicen allá en Trujillo, ¿verdad? La gente reacciona con violencia. Pero aquí está Jesús confrontando esta gente y le dice, no, los mansos. Eso para ellos no era lógico. Era contraproducente lo que Jesús estaba diciendo. Él está diciendo, los mansos serán los que van a heredar la tierra. Así que cuando nosotros vemos ese contexto, tenemos que recordar que en un mundo, en el mundo donde Jesús estaba caminando y viviendo en aquel entonces, era un mundo que estaba dominado por Roma. Los judíos, Jerusalén, toda esa gente estaban siendo dominados por la cultura romana, por el imperio romano, por la opresión religiosa, por la violencia política que manifestaban los romanos. Ellos estaban en un plan de conquistar el mundo por ahí para abajo y la búsqueda también de honor público. La gente buscaba mucho los estatus. La gente buscaba mucho que los vieran, que los reconocieran y los fariseos eran locos con eso, que los aplaudieran. A ellos les gustaba orar en público
público para que los aplaudieran, para que vieran qué léxico más tremendo. Mira cómo tú oras, mira cómo tú citas. Esta gente se llenaban el buche, como dicen por ahí, se les inflaba el pecho porque estaban buscando honor público. Pero nuestro Señor, como siempre, le explota la burbuja a todo el mundo y Jesús redefine quiénes son los que verdaderamente son bendecidos por Dios. Por lo tanto, la mansedumbre bíblica no es debilidad. Jesús no está hablando de un manso que es un bobo, que es una persona débil. Eso no es lo que Jesús está diciendo. No es debilidad. O tampoco es un pasivismo ahí que no tiene carácter. No es falta de carácter tampoco. Los mansos es la fuerza rendida a Dios. Es nuestra fuerza rendida a los pies del maestro. Es dominio propio, es humildad activa y confianza, escucha bien, en que el Señor hará justicia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta noche? Dale un aplauso porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Y yo me gozo porque a veces la gente piensa que porque este, uno, uno es manso o que hay personas que son mansas, que han aprendido a, a someterse al Señor, son gente que son falta de carácter. Son gente que no han, este, ¿verdad? Que han aprendido a rendirse al Señor y que entienden que Dios va a hacer justicia. Yo creo que hay tiempo para todo y hay un tiempo en el cual usted eh, se defiende, pero usted no puede andar por ahí peleando con todo el mundo. Usted tiene que escoger sus batallas. Usted tiene que aprender a rendirse al Señor. Amén. Entonces, la fuerza, la mansedumbre es esa fuerza que tú sabes rendirla a los pies del maestro. Es como el fruto del espíritu, dominio propio. Tú sabes dominarte. Tú sabes, perdón, someter ese deseo que usted tiene a los pies del maestro. Ahora bien, ¿cuáles son los principios importantes que nosotros podemos aprender en este verso? ¿Qué le podemos extraer a este verso? ¿Cómo podemos exprimir este verso de tal manera que nosotros podamos aprender algo práctico para nosotros aplicar a nuestra vida? Yo quiero compartir con ustedes tres principios. Y recuerden que el bosquejo de la clase lo puse en el WhatsApp. Ahí usted lo puede abrir el PowerPoint y lo puede seguir para que usted lo tenga. Amén. Tres principios que son importantes para nosotros poder manifestar esta mansedumbre o tres principios que nos enseña Jesús a través de este verso. Número uno, los mansos son los que no responden al poder con violencia. Lo voy a repetir. Los mansos son los que no responden al poder con violencia. ¿Por qué al poder? Bueno, esta gente estaba siendo oprimida por el poder en turno en aquel entonces, Roma. Había un poder político oprimiendo, había un poder religioso que también estaba oprimiendo al pueblo. Y Jesús le dice, los mansos son los que van a heredar la tierra. Aleluya. Por lo tanto, los mansos son los que no responden al poder con violencia. Ahora bien, vamos a darle un poquito de contexto a esto para que usted entienda. En el contexto donde Jesús estaba viviendo en el siglo I, Israel vivía obviamente bajo el dominio del imperio romano. Los judíos estaban experimentando impuestos pesados. ¿Cuántos saben lo que son taxes? Unos impuestos exorbitantes. Ellos estaban experimentando una presencia militar romana constante en medio de su cultura. Estaban viviendo unas tensiones sociales y expectativas también mesiánicas que no las podemos dejar atrás. Ellos estaban pasando por mucha presión.
muchos también estaban esperando el Mesías que llegara y derrotara a Roma como un rey David. Ellos estaban esperando un hombre, un emperador, un hombre fuerte, un rey que sometiera a Roma a la fuerza y que quitara ese yugo de encima de ellos, pero se equivocaron porque el rey que vino, el Mesías que se manifestó, vino a manifestar un reino que no es de esta tierra, alabado sea el nombre de Jesús, un reino que lo que estableció es que el reino de los cielos, oye, es de los mansos y los mansos van entonces a heredar la tierra que se les ha prometido. Aleluya. Entonces se equivocaron. Esta gente estaban equivocados, de manera que en ese ambiente donde Jesús se estaba moviendo, nuestro Señor declara que los mansos, no los violentos, son los que verdaderamente son gente bendecida. Son gente bendecida. Así que yo quiero exhortarte que cuando usted esté en una de esas discusiones por ahí, que usted piense quién es usted. Esto tiene que ver con identidad. Él dice los mansos, yo soy manso. Usted tiene que decir, yo estoy en el Señor, yo soy manso. Y déjame que el Espíritu me recuerde que los mansos van a ser herederos, aleluya. Pero nosotros somos herederos en Cristo. Tenemos que separar el contexto en la cual Jesús le estaba hablando a ellos. Ahora en Cristo nosotros somos herederos. Aleluya. Y usted tiene que pensar quién es usted. Usted tiene que dejar que el fruto del Espíritu se manifieste. Usted tiene que aprender a someter, oye, ese fuego que usted tiene adentro. El guerrero y la guerrera. Aleluya. Sométalo. Sométalo. ¿Esto vale la pena la discusión? ¿Esto vale la pena la amistad? ¿Esto vale la pena? ¿Esto me está haciendo daño? ¿Esto afecta a mi familia? Usted tiene que evaluar. Esto puede ser rápido o no vale la pena. Pero aún así, usted tiene que someter ese fuego que a veces usted tiene adentro. Usted tiene que mandarlo, mira, a los pies del maestro. Entonces, la palabra mansos en griego, la palabra original es espraeis, espraeis, y está relacionada, viene de una raíz etimológica con praus. En la cultura griega podía describirse a una persona que tenía fuerza, esta palabra, praus, es praeis. Se describía a una persona, en la cultura griega, describía a una persona que tenía fuerza, pero una fuerza controlada. ¿Está entendiendo? No se estaba refiriendo a alguien débil, se estaba refiriendo a alguien que tenía fuerza, pero la sabía controlar. Y eso es la mejor respuesta, el mejor testimonio. Cuando usted sabe que usted puede hacer algún daño, que usted puede sacudir a alguien bien, que usted puede decir algo y simplemente, mira, lo filtra y lo lleva a los pies del maestro. Eso es carácter, eso es fortaleza. Usted sabe el trabajo que da eso. Usted sabe la fuerza que se necesita para usted ahorrarse esas palabras. Cualquiera las dice, pero usted sabe la fuerza que se necesita para usted mantenerse en una pieza y mirar a la gente a los ojos y quedarse tal vez callado o su respuesta es diferente. Porque sabe que usted es una persona bendecida, que usted en el espíritu es manso y nosotros no procedemos de esa manera. Pero el que no sabe quién es, que se cree que Dios es tu justiciero personal, el bodyguard, el enforcer de tu vida. Ah, yo voy a orar para que Dios. Mira, hay oraciones que la gente hace que no pasan del techo. Y no es por, oye, es porque lo que están pidiendo no va conforme a su palabra. Usted no puede pedirle que Dios le jale las patas a un hermano. Usted no puede decirle que Dios haga justicia con un hermano. Hello. Porque esa persona es hijo e hija de Dios igual que usted. Y probablemente otro está orando lo mismo por usted, porque usted le hizo mal. Hey, pero Dios no responde esas oraciones. Él es el Padre, Él es el soberano. Yo sé bregar con mis hijos. Yo no te puedo decir a ti, mira, castígame a Panchito porque me rompió un traste. O dale dos nalgas.
Tú a lo mejor me vas a mirar y por a lo mejor respeto, aprecio, yo me encargo de eso, no se preocupe. Pero yo no lo voy a dar. Yo sé cómo bregar, yo sé cómo lidiar con el niño, con la niña, con el hijo, con la hija. Yo sé cómo alinearlo. Y nuestro Padre también sabe cómo alinearlo. Por lo tanto, esa palabra no se refería a alguien que era débil, sino a alguien que no era dominado por la ira. Airáis, pero no pequéis. El Señor también nos enseña en la palabra. Usted no puede dejarse dominar por la ira. Yo le garantizo a usted que si nosotros comenzamos a practicar los principios y la verdad que la palabra nos enseña, oye, a veces yo creo que nuestra vida va a despegar en otra dimensión, por usar esa palabra que no me gusta usarla, pero va a ir nos va a enseñar otra manera de vivir que va al acorde con el reino de los cielos. Aleluya. Y vamos a ver la manifestación de Dios, el poder de Dios manifestándose en nuestra vida. Y yo le garantizo una cosa, mientras usted está obrando de esa manera y mientras alguien lo está consultando, hay 30 ojos alrededor de usted mirándolo. Y mientras uno maneja esa situación bien, usted sabe el testimonio que eso da. Usted sabe a quién le van a dar la gloria. Le van a dar la gloria al Padre. Le van a dar la gloria al Dios que usted predica. Aleluya. Por lo tanto, eso es alguien que no es dominado por la ira, por el orgullo o el deseo de venganza. Hay gente que dicen, el que me la hace me la paga. Pues quítese ese refrán de su boca. Si usted es hijo o hija de Dios, quítese eso. Eso es de mundo, eso es de carne. No puede ser chuletero toda la vida. Hello. Ay, 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 ríase que eso es bueno reírse. Usted tiene que someter todo eso al Señor. Así que definitivamente que nuestro Señor Jesucristo no estaba dándole elogios a la cobardía. Ni diciendo, tú tienes que ser bobito, eso es lo que es el reino. No, 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 no. Usted sabe ya que no estamos hablando de ese tipo de mansedumbre. Más bien, lo que nuestro Señor estaba haciendo era que estaba formando una, una comunidad que no vive bajo los impulsos de la carne. Estaba transformando gente. Por eso que esto no es una cuestión de conducta, esto es una cuestión de transformación. Gente que está bajo el gobierno del Espíritu. Aleluya. Es interesante también porque en esa sociedad grecorromana, la grandeza siempre se asociaba con el dominio. Gente, todo eso se estaba asociando con el dominio, con el honor, con el poder político y también con la capacidad de la gente imponerse sobre los demás. Usted sabe, el más fuerte domina a quién, al más débil. Siempre tenían esa manera de pensar. Por lo tanto, la mansedumbre no era considerada una virtud. Escucha bien, la mansedumbre no era considerada una virtud. Por eso que cuando Jesús viene con este sermón, cuando Jesús dice los bienaventurados los mansos, la gente dijo, ¿cómo? ¿What? Él estaba en contracorriente. En ese tiempo, la mansedumbre no era considerada algo bonito, algo en que estar orgulloso. No era considerada una virtud para los poderosos, para la gente que estaba en prominencia, para la gente que, oye, ocupaban puestos políticos o tal vez en la guardia militar, gente que siempre, que la violencia era el pan de cada día. Por lo tanto, el mundo romano siempre tuvo gran admiración por el conquistador, por el que hacía, ¿cómo se dice esto? El que aplicaba la fuerza en muchos de los contextos que esta cultura romana se manifestaba. Ellos le gustaba, ellos admiraban cómo el que la gente aplicaba la fuerza a los ciudadanos, aplicaban la fuerza en la política. Ellos les encantaba y adoraban al líder que sometía, al líder que imponía respeto en aquel entonces. Pero
Nuestro Señor viene y da un 360 a toda esa cultura. Cambia la manera de pensar. Invierte eh, la escala de los valores. Jesús la invierte. Jesús está manifestando que en su reino el fuerte no es quien aplasta a los demás. En su reino el fuerte no es el que domina, sino quien domina. El fuerte es quien se domine a él mismo. Esto es interesante. El fuerte en el reino de Dios es quien se somete a la voluntad del Padre. Y que sabiendo que tiene el poder, la fuerza, la influencia, el conocimiento, para hacer algo como eso, lo somete a Dios y deja que Dios se encargue de ciertas situaciones. Hoy en día, amada iglesia, nosotros vivimos también en una cultura que le da premio, que aplaude las reacciones rápidas cuando la gente se pone agresiva. Usted no ha escuchado, dale primero que el que tira pla primero tira dos. Dale primero que el que da una vez da dos veces. Vivimos una cultura violenta, vivimos una cultura donde aplauden la violencia, la agresividad, no solamente física, pero verbal, la autopromoción, la necesidad de ganar, de ser el primero. Especialmente no solamente en deportes y cosas, que hay un contexto para eso, pero en la gente, las discusiones las quieren ganar. Es como que queremos coger pride de que, oye, yo tengo la razón y yo tengo que someter esto aquí. Y hay gente que, aunque que nunca pierden, hay gente que no empatan, pero no pierden. Después que se ven que están perdiendo, dicen, pues eso es lo mismo que te quiero decir, tú no me entiendes. Usted no se ha dado con gente así, que tú llevas peleando 2 horas discutiendo y como se ven que ya no tienen herramientas para seguir la discusión, no dicen, mira, mala mía, yo estoy mal. Te dicen, no, no, eso mismo es lo que te estoy diciendo hace rato. ¿Tú, cómo va a ser? Pues esta cultura aplaude todas esas cosas. Pero la mansedumbre cristiana, la mansedumbre que Cristo nos está hablando, nos hace un llamado, amada iglesia, a responder de otra manera. Por ejemplo, en el trabajo, la mansedumbre no es usar la autoridad para humillar a los demás, sino para servir y dirigir con justicia. En nuestra familia, la mansedumbre no es responder con gritos. Y yo creo que todos nosotros hemos estado en esa situación. Y tenemos que llevar también todo eso a los pies del maestro. Por lo tanto, la gente, los ciudadanos del reino, cuando forman las familias aquí en la tierra, la mansedumbre no se da con gritos, ni con manipulación, ni con sarcasmo, ni con dominio propio, sino con dominio propio. Tenemos que someter todo eso y dejar que el fruto del Espíritu, que es dominio propio y amor, oye, se afirmen a todas esas cosas. También en la comunidad. En nuestras comunidades, la mansedumbre no es alimentar divisiones, sino actuar como pacificadores sin renunciar a la verdad. Y eso se da en un contexto de cultura, de vecindario, donde vivimos, en nuestras vecindades, por ahí, en nuestras urbanizaciones, en nuestros barrios, pero también dentro de la iglesia, la cultura de reino de nuestras iglesias, que a mucha gente le gusta poner división, que mucha gente le gusta hablar mal de los demás. Sí es bueno, pero, sí es buena, pero la división no es de Dios. Los chismes traen división. Las conversaciones, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, cuando usted sabe que alguien está hablando tan mal de otro, o usted sabe que es cuestión de tiempo que va a hablar mal de usted también, es cuestión de tiempo.
De la abundancia del corazón habla la boca. Usted no tiene que ser, mira, un científico para entender eso. Eso es lo que la palabra dice. Y como el manufacturero, el que creó al hombre y a la mujer sabe y nos deja saber que eso es así, pues ya usted tiene que tener discernimiento. Y cuando usted conoce gente, usted lo oye que tiqui, 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 y bochinchando todo el tiempo, usted sabe. Mire, Maletango. En las redes sociales. La mansedumbre no es convertir de cada desacuerdo una guerra de orgullo. Que hay mucha gente en las redes sociales hoy en día escribe cosas, discute por cosas, sufre calenturas ajenas. Yo conozco gente, es que hay gente que le opinan y siguen por ahí para abajo y es una guerra que es como que yo no sé. Y lo más triste es que a veces dentro de las congregaciones también se forman este tipo de dinámicas. La gente buscando quién es el que está predicando bien, buscando meticulosamente. Eso no es así, eso es un error, es una herejía. Y la gente vive señalando todo lo que usted haga, pero ¿culpa de quién es? De uno mismo. Siga subiendo cosas, entonces eso es más comida para la crítica. Entonces, si usted no tiene este carácter, si usted no manifiesta la mansedumbre del Señor, usted no tiene control de la boca de otro, usted no tiene control de lo que otro piense, usted no, si usted sube una camisa rosita bien bonita y aquella te dice me no like, o a mí no me gusta, ¿y qué me importa si no te gusta o no? Yo no te pregunté. Yo no pregunté quién le gustó, no, yo la subí porque a mí me gusta. Ahora, usted tiene que aguantar esos comentarios. ¿Y cómo yo reacciono a eso? De esa misma manera, no diciendo nada. Ay, pues a mí me gusta. Dios te bendiga. No tiene que ponerte a discutir. No le puedes dar permiso a que otra gente te mantenga siempre en esa esquina de la discordia. Usted tiene que, mire, usted tiene que aprender a vivir en gozo, en paz, y dejar que la mansedumbre, mira, ocupe el lugar que tiene que ocupar en su vida, especial en este tiempo, porque todas las redes sociales, no las voy a mencionar, pero todas las redes sociales, todo lo que, yo creo que todos aquí tenemos redes sociales. Usted sabe lo que yo estoy hablando, imagino la mayoría por lo menos. Usted tiene que aprender a que lo que usted ponga está sujeto a crítica, a malentendimientos, a todas esas cosas. Pero usted tiene que estar seguro que lo que usted puso, usted está firme, no reaccione a esas cosas. Si lo más es que hay gente que no tiene más nada que hacer en su vida que estar chequeando la vida de los demás a través de las redes sociales. Amén. Así que el manso no es el que nunca confronta tampoco, es el que confronta sin odio. El que corrige sin soberbia y defiende la verdad sin perder el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la mansedumbre no es debilidad de que yo voy a pelear, no. Vamos a hablar de esto. Vamos, yo te tengo que confrontar con ciertas cosas, pero yo no me voy a salir de mis casillas, yo no te voy a insultar, yo no voy a reaccionar de la manera que cualquier otra persona hubiese reaccionado. Esto se entiende, porque es que esto es importante, por eso es que esto es práctico. Esto es para aplicarse ya. Esto es para entender y orar por esto ya. Necesitamos entender esto, iglesia. Nuestra vida, por así decirlo, en todo lugar que nosotros vamos, usted ve violencia, usted ve gente de reino que está reaccionando como el diablo quiere que reaccionen. Entonces usted y yo no podemos ser del status quo, ni del mundo, ni tampoco de lo que está mal hecho en el reino que se manifiesta aquí en la tierra. Hello. Tenemos que superarnos en el espíritu, dejar que el espíritu de Dios continúe, oye, renovando el espíritu de nuestro entendimiento y dándole forma al carácter del Hijo en nuestras vidas. Segundo principio, importante, los mansos confían en Dios en vez de tomar justicia por sus propias manos. Hay tantas cosas que suceden en la vida. Hay tantas cosas que uno no tendría que estar de acuerdo cómo la justicia humana trabaja ciertas cosas.
Hay cosas y hay cosas, hay situaciones en la vida que te pueden sacar lo mejor de ti. Hay situaciones en la vida que usted puede haber pensado o pensaría lo peor. Esto lo arreglo yo, esto lo termino hoy yo. Y queremos coger la justicia por nuestras propias manos y esa actitud se convierte en un acto no de justicia, sino de venganza. Y eso pudre el corazón, eso mata el alma. Aleluya. Mateo 5:5 es el verso que estamos estudiando. Tiene una conexión directa con el Salmo 37. En ese salmo se repite la idea de que los justos heredarían la tierra, mientras que los malvados, aunque perezcan, que mueran, parece que prosperan. Esta gente serán finalmente removidos del mapa. Y dice el salmista en el Salmo 37, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aleluya. Lo voy a repetir. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Nuestro Señor Jesús toma esa promesa del Salmo 37 y la coloca, la deja caer en el corazón del mensaje del reino. Él usa esos versos, él usa esa palabra que David estaba predicando y estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y la deja caer en el mensaje del reino. La mansedumbre entonces nace de una confianza, escucha bien, la mansedumbre nace de la confianza profunda en Dios. Nace de una confianza de que Dios gobierna. Nace de la confianza de que Dios está viendo todo lo que a mí me está sucediendo. Nace de la confianza de que Dios es el juez por excelencia. Nace de la confianza de que Dios no solamente es juez que está viendo, que gobierna, que reina, que es soberano, pero también de la confianza de que Dios me recompensará. Aleluya. Por su favor, por su misericordia. Él dice que bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán. Allá hay una recompensa eterna, preciosa. Por lo tanto, el manso puede esperar, porque sabe, escucha bien, dije que el manso puede esperar. Y ahí usted sabe que usted necesita ese fruto del Espíritu, la paciencia, porque esperar no es fácil. Pero el Espíritu te da la fuerza, te da la mansedumbre, te da, oye, el dominio propio para que tú puedas esperar porque tú entiendes que su vida, tu vida no está abandonada a cualquier cosa, al caos de la vida, a los problemas de la vida y mucho menos a la injusticia humana. Tú sabes que Dios está en control y que Dios gobierna y que no necesita vengarse. Tú no necesitas vengarte. ¿Por qué? Porque sabes que Dios es justo. El problema es que nosotros queremos que Dios lo haga cuando nosotros queremos. Nosotros queremos que Dios lo haga como nosotros queremos. Y ahí es que nosotros siempre nos vamos a equivocar porque Dios hace las cosas. Dios no mira igual que nosotros. Dios conoce, oye, Dios conoce, Dios está, estuvo y estará. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios conoce todas las cosas. Y gloria a Dios por eso, porque a lo mejor muchos de nosotros no estuviésemos aquí. Porque a nosotros a lo mejor hubo un tiempo en nuestra vida que nos miraron atravesados, que nos miraron como que tú no tienes futuro, que nos miraron como que tú vas a hacer cualquier cosa, que nos miraron como que tú nunca vas a prosperar, que nos miraron como que tú eres la peste bubónica, que nos miraron como que
Éramos cosas raras, pero sin embargo Dios no actuó de acuerdo a lo que la gente quería. Dios tuvo misericordia. Tuvimos que, oye, atravesar consecuencias de nuestras propias decisiones, pero Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Por eso es que Dios no cuenta con ningún ser humano. Dios es soberano. A Dios no le influencia nada de nadie. Dios hace lo que Él quiere porque Él quiere, sin pedirle permiso a nadie. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios es justo y Él está en control de todas las cosas. Y nosotros podemos esperar que Él manifieste esa obra en la vida de todos los seres humanos. Amén. Es bien interesante porque el judaísmo del primer siglo, esa palabra, esa promesa, heredar la tierra, lo que estaba este, implicando eran las promesas dadas a Abraham y a Israel. La tierra, obviamente, no era solo propiedad, era la señal del pacto para ellos. Era una señal de identidad, era una señal de descanso y de bendición divina. Pero en los tiempos de Jesús, muchos judíos estaban en su propia tierra y aún de la misma manera estaban viviendo bajo el dominio extranjero. Tenían un conflicto, tenían problemas. Por lo tanto, Roma lo que hacía era que controlaba todo el territorio. Entonces, Herodes y los élites que estaban locales en aquel entonces tenían poder, tenían, como quien dice, soberanía sobre los judíos también. Los campesinos muchas veces sufrían cargas económicas y severas. De ahí que toda esta gente está pasando todos estos problemas y Jesús está hablando de mansedumbre. Y en ese contexto, Jesús anuncia que la herencia, que la tierra, que ellos estaban ahí, que me están dominando, que hay otro gobierno que me está gobernando, que hay otro gobierno que no solamente es impío, pero mira, le sirve a dioses paganos, practican la inmoralidad, están dominando sobre mi propia tierra, que tiene que ser la bendición que supuestamente Dios me dio. Esta gente tenía problemas. Jesús estaba trabajando en ese contexto y él anuncia que la herencia verdadera no será tomada por los arrogantes y mucho menos por la gente violenta, ni por los oportunistas, sino recibida por los mansos. La palabra heredar es una palabra clave en ese verso. Una herencia no se arrebata. Una herencia no se arrebata, se recibe. La herencia te la regalan, no por lo que tú hiciste, por quien tú eres. Entonces, si tú eres hija e hijo de Dios, nosotros somos, dice Hebreo, herederos. Nosotros somos herederos. Aleluya. Jesús le enseña que en el reino no se conquista con orgullo humano, sino que se recibe por fidelidad con una actitud humilde delante de nuestro Padre Celestial. Hoy en día muchas personas viven, oye, tratando de asegurar su lugar o lugares a través del control, a través de la fuerza. Controlan, mucha gente controlan conversaciones. Ellos quieren controlar todo, controlan conversaciones, relaciones, decisiones, reputación, ministerio, negocio y familia. Pero es interesante porque el Señor Jesús enseña otra cosa. El Señor Jesús nos lleva por otro camino. Y por eso es que a veces la gente choca tanto. La gente se cansa por el camino, porque dejan de estar pendiente al soberano y se ponen a ver lo que otros tienen, cómo los otros lo hacen, cómo las otras gente lo consigue, haciendo trampa, haciendo un montón de cosas. Y tú piensas que, bueno, aquellos son cristianos y lo hacen, pues yo lo puedo hacer porque Dios es la misericordia. Entonces comenzamos a engañarnos nosotros mismos, a sabotearnos nuestra fe. Y mucha gente vive tratando de asegurar sus lugares a través del control. Y, y controlan todo lo que puedan controlar. Y Jesús nos enseña otra cosa. Jesús nos enseña a confiar en Dios sin dejarse gobernar, escucha bien, por la ansiedad. A la vez que usted le da ansiedad por algo, usted comienza a tomar decisiones erróneas. Hay un refrán por ahí que dice que usted tiene que tomar decisiones con cabeza fría.
tiene que ser objetivo, tiene que ver los pros y los contras, pero más importante, que Dios dice, que Dios dice, que Dios me está diciendo, porque a otro le puede decir que sí, a ti te puede decir que no. No porque todo el mundo lo hace, quiere decir que usted también lo tiene que hacer. Cuando alguien te ofende, la mansedumbre te liberta de la necesidad de vengarte. Cuando alguien te ofende, la mansedumbre, oye, lo que hace es que te libera de la necesidad de vengarte. Cuando eres malinterpretado, la mansedumbre entonces lo que hace es que te permite esperar sin destruir a otros para defender tu imagen. ¿Usted sabe cuánta gente por ahí se tiene que estar defendiendo para ganarse su lugar? La gente se quiere defender de todo, y andan peleando con todos y con todos. Cuando hay injusticia, ¿qué hace la mansedumbre? No te vuelve pasivo, sino que te permite buscar justicia sin convertirte en una persona amarga. Hay gente que cuando no consiguen lo que quieren se ponen amargos. Los problemas los matan, los destruyen, porque viven enfocados en otras cosas, no viven enfocados en Dios y su palabra y lo que ella nos enseña para nosotros poder navegar la vida de una forma exitosa, por decirle éxito, porque el éxito de Dios no es el mismo éxito del mundo, pero una vida que a pesar de tengamos gozo, nuestra fe intacta y fortaleza. Por lo tanto, mucha gente prospera por caminos incorrectos. Consiguen las cosas fáciles, la mansedumbre te recuerda algo importante, que la herencia final viene de Dios, que a ti te lo van a regalar por la fe, que tú eres heredero, que no crees tesoros aquí en la tierra. Vivir bien, trabajar, ganar dinero, vivir cómodo, está bien, todo eso está bien. Esas son cosas que usted puede conseguir, pero usted no puede enfocarse en eso nada más, porque eso no es todo en la vida. Hay cosas que ni el dinero, la comodidad, ni el estatus te va a conseguir. Solamente el Espíritu lo puede proveer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la mansedumbre no es algo que está negando el dolor y mucho menos la injusticia, pero sí niega o se niega a permitir que el dolor y la injusticia gobierne tu alma. La mansedumbre, en otras palabras, nos liberta, nos ayuda a vivir libres a pesar de cualquier situación. Principio número 3. Los mansos reflejan el carácter del Mesías. Los mansos reflejan el carácter de Jesús. Jesús no solamente enseñó la mansedumbre, él enseñó en Mateos, él la encarnó, perdón. Él no solamente la enseñó, pero también, mire, cuando usted ve a Jesús que le dan latigazos, que le dan, que lo escupen, que lo traicionan, ¿qué usted ve ahí? It's so hard to not react. Es tan duro no reaccionar, que te den un latigazo por ahí a ver qué usted hace. Que te escupan la cara en una discusión a ver qué usted hace. O qué hacemos, perdón, porque yo también estoy en ese barco. ¿Qué hacemos? Esto es más fácil decirlo que hacerlo, gente. Tenemos que vivir con los pies en la tierra, pero la cabeza en la gloria. Hello. ¿Qué tú harías en una situación así? Bueno, por eso al principio dijimos que Jesús es nuestro ejemplo. A Jesús pasó por todo eso. Y si Jesús lo pasó como hombre, usted también lo puede hacer. Nosotros también lo podemos hacer. El Espíritu Santo nos da la fuerza. Él encarnó la mansedumbre. Él nos enseñó. En Mateo 11:29 Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Soy manso y humilde de corazón. Esto significa
que lo que vemos en Mateo 5:5 entonces no es simplemente una regla de ética, una regla de comportamiento, es una invitación que Jesús nos está haciendo, escucha bien, a parecernos a Él mismo, a ser como Jesús. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto, dispuesta a parecerte a tu Señor? Hello, porque a final de cuentas, lo que el Padre está haciendo en tu vida y en la mía es, oye, ¿está qué? ¿Qué le está haciendo? Conformando la vida del Hijo en la nuestra. Jesús tuvo todo el poder, pero nunca lo usó para alimentar su ego, su orgullo. Él confrontó a los fariseos en muchas ocasiones. Él expulsó a los mercaderes del templo. Usted sabe esa historia. Respondió a la hipocresía y respondió en todas las ocasiones con autoridad. Sin embargo, nuestro Señor nunca actuó, nunca manifestó, nunca hizo nada desde la inseguridad. Él nunca hizo nada con una actitud o con un sentimiento de venganza y mucho menos de orgullo. Yo creo que si la vida de Dios vive en nosotros, yo creo que si el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros también tenemos la capacidad de vivir como Jesús vivía también. Por lo tanto, esa mansedumbre fue bastante evidente. ¿En dónde? En la cruz. Fue acusado injustamente. Se burlaron de él. Lo golpearon. Lo crucificaron. Lo escupieron. Le dieron con una lanza por el costado. Y aún así, nuestro Señor respondió con amor. No respondió con odio. Mira que tenía razones para a lo mejor manifestar cualquier cosa de esa. Sin embargo, su silencio habló más. Su silencio fue más duro. Su silencio no fue una señal de debilidad, fue una señal de obediencia a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Hoy en día, amada iglesia, la mansedumbre es una marca de madurez espiritual. Hoy en día la mansedumbre es una marca de madurez espiritual. Una persona puede tener dones, y de esas conocemos muchísimas. Todo el mundo tiene dones. Todos nosotros tenemos uno. A lo más que yo no entiendo, yo no sé, yo no lo entiendo, sí, pero tienes uno. La cuestión es averiguar cuál es. Pero todos nosotros tenemos dones. Entonces, podemos tener los dones, podemos tener el conocimiento bíblico, podemos tener la influencia o algún tipo de posición en cualquier lugar. Pero si no tenemos mansedumbre, si somos gente volátil, si somos de este tipo de personas sin mansedumbre, que respondemos, reaccionamos, eso quiere decir que el carácter necesita todavía ser formado por nuestro Señor. En otras palabras, necesitas volver al horno, a la silla del alfarero, para que te metan en el horno y te suban la temperatura más caliente todavía hasta que te rinda. Necesita que Dios todavía siga, oye, dándole masajes al clay de la vasija. Porque cuando la vasija se pone dura, él no la bota, él lo que hace es que la aplasta, le echa más agua y le continúa dando forma. Y así se ilustra nuestra vida en las manos de Dios. Dios no nos desecha, Dios no nos bota. Dios dice, ven acá, tú estás tirando para el monte, ven acá, siéntate aquí. ¡Pa! Y la palabra, el Espíritu, su amor, su misericordia, su gracia nos siguen formando. Te mete al horno, a ver, yo creo que está. A ver, si todavía no está como él quiere, para el horno. Se falta 2 grados más hasta que no estemos como estemos. Por lo tanto, cuando hablamos del liderazgo, la mansedumbre protege contra el abuso espiritual. Y de eso entonces falta mucha gente con mansedumbre en esta tierra, porque mira que está el abuso espiritual por ahí, la manipulación espiritual en muchos lugares.
El matrimonio, la mansedumbre ayuda a escuchar antes de imponer. Ay, ay, ay. En el matrimonio, la mansedumbre ayuda a escuchar antes de imponer. En la crianza, a nosotros los padres nos concierne. La mansedumbre corrige sin destruir el corazón de nuestros hijos. Hay gente que, y hay gente. También dentro de las congregaciones, la mansedumbre, amada iglesia, permite que se restauren las personas. Permite restaurar a la gente que viene destruida, a la gente que viene, mira, que se les cayó el mundo, a la gente que fueron rotas por el mismo sistema. La palabra del Señor nos dice que, oye, el mismo que te hirió es el mismo que te va a sanar la herida. Y sales herido de una congregación, pero es la misma iglesia. Hablo de iglesia, no a lo mejor la misma congregación. Es la misma iglesia, hay diferentes congregaciones, pero es una sola iglesia que también te sana, también te levanta, también te restaura. Aleluya. Es la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, la mansedumbre permite restaurar al caído sin superioridad, sin creerme más que tú. Aleluya. Y en los conflictos de la vida, la mansedumbre lo que busca en realidad es reconciliación sin sacrificar la verdad. Reconciliación sin sacrificar la verdad. Por eso me gusta Juan 1:17, que la ley fue dada por Moisés y la verdad y la gracia por nuestro Señor Jesucristo. La misma gracia que Dios me enseñó a mí, yo te la voy a enseñar a ti. Pero te voy a decir la verdad. Si te veo robando, eres un pillo. Y los pillos no entran al reino de los cielos, pero hay vida para ti. Ven acá, arrepiéntete de tu pecado. Usted tiene que hablar con gracia, usted tiene que estar dispuesto a restaurar sin comprometer la verdad. Y el problema de mucha gente que le están vendiendo sueños y no le están diciendo la verdad. No se comprometa. No trate de caerle bien a todo el mundo simplemente porque usted diga la verdad. Dígala con amor, pero no comprometa la verdad. Eso es algo que usted no puede hacer. Así que ser manso no significa permitirlo todo y que usted es alfombra para que todo el mundo le pase por encima. Jesús nuestro Señor fue manso y también fue una persona que firme. Por lo tanto, esa mansedumbre, la mansedumbre cristiana, por así decirlo, escucha bien, une dos virtudes importantes que muchas veces se separan y es la ternura y la fortaleza. A veces se separan en la vida de los creyentes. Pero cuando uno es manso, uno puede ser firme, trabajar con la verdad, pero en amor. Usted no tiene que demostrarme que tú tienes, que tú puedes más que yo, ni que tú mandas más que yo, ni que tú eres whatever. Usted tiene amor con verdad, gracia con verdad. Pero el amor es el fundamento de todo esto. Entonces, la promesa de que ellos van a recibir la tierra por heredad, Mateo 5:5 tiene una dimensión que no solamente es presente en aquellos tiempos y hoy también, pero también es futura. Es como una calle de dos líneas, ¿ok? En el presente los mansos ya viven bajo el gobierno de Dios. Amén. Experimentamos paz, libertad interior y una relación con la creación, las personas, las circunstancias que, que no están dominadas por la ansiedad de poseer o de controlar. Es bien importante. En el futuro, esta promesa de que vamos a recibir la heredad apunta a la consumación del reino. Va a llegar un día, mientras que nosotros ahora mismo vivimos en el reino, manifestamos el reino, somos embajadores del reino. No tenemos que esperar que el mundo se acabe para disfrutar de los beneficios del reino ahora, pero llegará un día que eso va a ser literalmente, eso se va a manifestar en nuestras vidas. A eso se le conoce como la consumación del reino. Entonces ahí los mansos heredarán la tierra que va a ser renovada, el cielo nuevo y la tierra nueva, el mundo restaurado, todo ese mundo restaurado, todo este mundo restaurado bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Así que
Esto no se trata simplemente de recibir un territorio físico, sino de ser participante de una plenitud, de la plenitud de esa promesa que nos dio nuestro Padre. Una creación restaurada, una humanidad reconciliada y un reino donde la justicia habita y gobierna. Hay un principio bien interesante y esto lo puede escribir. Esto lo puede escribir. Los que renuncian al orgullo, la violencia y la vergüenza para confiar en Dios serán verdaderos herederos del reino. Cuando usted se rinde y deja que Dios obre, y usted confía que Dios tiene todo en control, usted va a ver una manifestación del reino extremadamente especial en su vida. Por lo tanto, la mansedumbre es un carácter formado por la confianza en nuestro Señor. Aleluya. Así que hoy, ¿cómo lo aplicamos hoy también? Pues mira, escucha bien, tengo algo para compartir. Identifica una situación donde normalmente tú reaccionas con enojo, sarcasmo, silencio hostil o control. En otras palabras, evalúate. Evalúate en qué áreas de tu vida tú no estás practicando esto. Ora antes de responder. No reacciones, no dispares de la baqueta, como dicen por ahí. Escoge de las cosas que te pasan, que te suben. Escoge una respuesta que combine verdad, que tenga humildad y dominio propio. Renuncia a la vergüenza y entrega el resultado a Dios y practica una conversación donde escuches más que lo que hables. Tienes dos orejas y una boca. Escucha más y háblamelo siempre. ¿Ok? Y recuerda esto. Los mansos no pierden la tierra. Con esto terminamos. Los mansos no pierden la tierra, la heredan. Porque en el reino de nuestro Señor Jesucristo, los que se rinden a Dios son los que finalmente reciben lo que el orgullo humano nunca podrá conquistar ni ofrecer. Los mansos de espíritu son bienaventurados. Así que Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos el miércoles que viene aquí en Casa de Vida Zoe en el Discipulado que Transforma. Aleluya. Así que, ¿alguna pregunta? Sí, puedes.